El gato negro, de Edgar Allan Poe. No espero ni solicito de crédito por la historia más extraordinaria, y sin embargo más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propia evidencia. Yo debería estar realmente loco, si así lo creyera. Sin embargo, no estoy loco, y con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir, y quisiera hoy poder aliviar la carga de mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, de forma clara, sucinta y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y destruido. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que barrocos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi visión al estado del lugar común. Alguna inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía encontrará. Tan solo en las circunstancias que relato con horror, una serie normal de causas y de efectos muy naturales. La docilidad y humanidad de mi carácter fueron sorprendentes desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales, y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de ellos. Pasaba con ellos casi todo el tiempo y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o les acariciaba. Estas particularidades de mi carácter fueron creciendo con los años, y cuando fui hombre hice de ellas una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesitan explicación de la naturaleza o intensidad de la gratificación que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre vulgar. Me casé joven, y tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición de ánimo que no era distinta a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos animales domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionarme algunos muy agradables. Tuvimos pájaros, una carpa roja dorada, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último un animal muy grande y bello, completamente negro, y de una sagacidad muy sorprendente. Mi mujer, que era, en el fondo, algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular, que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, llamábase así el gato, era mi amigo predilecto. Solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad continuó así durante algunos años, en los cuales mi carácter general y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radical y se hizo cada vez peor. Día a día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Como es natural, mis pobres animales debían de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les atendía lo suficiente, sino que les maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, así despertaba a mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afectos se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba creciendo porque, ¿qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón que envejecía y, naturalmente, se hacía un poco huraño, comenzó a experimentar los efectos de mi mal carácter.
Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de una de mis frecuentes guaridas de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo con los dientes una leve herida en la mano. Se apoderó de mí repentinamente un furor demoníaco. Ya no me conocía. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese volado a mi cuerpo y una malevolencia ruin, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Saqué un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco. Lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le arranqué un ojo de su cuenca. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubiera disipado los vapores de mi orgía nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen del que era culpable. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma resultó indemne. Volví a hundirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acto. Entretanto, el gato se recuperó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero ya no parecía sufrir ningún dolor. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía horrorizado. En un rincón del corazón quedaba algo de mi antiguo ser que se afligía en aquella manifiesta apatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu que la filosofía no toma en cuenta. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles facultades o sentimientos primarios que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién nos ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil, por la única razón de que no sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina final. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer crecer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y finalmente consumar el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, deslicé un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocí que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuese posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy misericordioso y terrible Dios. La noche siguiente al día en que fue cometido este acto tan cruel, despertó del sueño el grito de ¡fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. Toda la casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar de la conflagración. La destrucción fue completa. Toda mi fortuna se quemó con las llamas, y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir incluso un posible eslabón imperfecto. Visité las ruinas el día siguiente del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. La única excepción
la constituía un tabique interior no muy grueso, situado casi en la mitad de la casa, contra el que descansaba la cabecera de mi lecho. Allí, el enyesado había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovado recientemente. En torno a aquella pared se congregaba una densa multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad la palabra extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura gigantesca de un gato. Mi impresión tenía una exactitud realmente maravillosa. Una cuerda rodeaba el cuello del animal. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin, vino en mi amparo la reflexión. Recordando haber colgado al gato en un jardín subyacente a la casa, a los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió de ser descargado del árbol por alguien y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo lo veía. A pesar de satisfacer así prontamente mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso del que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otra de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera ocupar su lugar. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón más que infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos me miraba a lo alto del tonel, y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero éste tenía una señal ancha y blanca, un manchón blanco que le cubría casi toda la parte del pecho. Apenas lo toqué, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a casa se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, no tardó en aparecer en mi interior una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. De forma paulatina estos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba al animal. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia.
Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, contribuyó a hacerle más grato a mi mujer que, como he dicho ya, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una disposición imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien clavando sus largas y agudas uñas en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En los instantes, aun cuando hubiera querido destruirle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero terror era que el animal me inspiraba. Este terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesar, sí, incluso en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que todo el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado, y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo originalmente una forma muy indefinida, pero lenta, gradual e imperceptiblemente, y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto cuyo simple nombre me hacía temblar. Era sobre todo lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a liberarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca, oh lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces, en verdad, un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta, cuyo compañero había sido destruido por mí con desprecio. Una bestia bruta engendraba en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante durante el día me dejaba el animal, y de noche a cada momento cuando salía de mis sueños, lleno de indefinible angustia, que era tan solo para sentir el aliento cálido de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí, y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo la presión de tales tormentos, sucumbió lo poco que había de bueno en mí, infames pensamientos convirtiéndose en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, a pesar de los súbitos, frecuentes e ingobernables estallidos de furia a los que ciegamente me abandonaba, no se quejaba nunca. Ay, era mi pañuelo de lágrimas de siempre. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y, habiéndome hecho golpear la cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que, por supuesto, habría sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería.
pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Libré mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizando aquel horrible asesinato, inmediata y resueltamente, procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en cortar el cadáver en pequeños trozos y arrojar al fuego los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el suelo del sótano. Luego pensé arrojarlo al pozo del patio. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía en la forma de costumbre, y encargar un mandadero que lo llevara de casa. Pero por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a empaderarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. El sótano parecía estar construido a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre, y no hacía mucho tiempo que habían sido cubiertos en toda su extensión por una burda capa de yeso, que no dejó endurecer la humedad. Por una parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar, que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y empaderarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese detectar nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Por medio de una palanca separé sin dificultad a los ladrillos, y habiendo luego aplicando cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la estructura de estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguir de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor de los cuidados barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente a mi alrededor y me dije, por lo menos, aquí, mi trabajo no ha sido en vano. Mi primer paso, entonces, fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiese podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino, pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible descubrir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. No apareció en toda la noche, y esta fue la primera vez que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día, y mi verdugo no volvió. Sin embargo, como un hombre libre respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca más. Mi felicidad era suprema. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se inició una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero como es natural, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiando de lo más impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañe a su pesquisa. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez, bajaron por última vez al sótano. No moví ni un dedo.
como el de un hombre que reposa en la inconsciencia. Mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y pasé indiferentemente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se dispuso a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimir. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su seguridad con respecto a mi inocencia. Señores, dije por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, ¿saben ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una simple fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía el cadáver de la esposa de mi corazón. Por lo menos Dios me protege y me libre de las garras del archidemonio. Tan pronto se hubo hundido en el silencio la reverberación de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada, como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito sonoro y continuó, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede surgir del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaba en la condenación. Sería una locura expresar mis pensamientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Los agentes se detuvieron durante un instante en los escalones. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido a los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Este es el final de esta historia. Ya podemos ver cómo Edgar Allan Poe se acercó más a las historias de terror después de todo este trayecto. Y el próximo capítulo será William Wilson. Espero que les haya gustado esta pequeña historia y nos vemos en una siguiente ocasión.